Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Salazar. Yo dirijo el programa de ECMO y Corazón Artificial de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Y en este momento soy el presidente para el capítulo de Latinoamérica de la Organización para el Soporte Vital Extracorpóreo, ELSO. Eh, Hoy voy a hablarles sobre el circuito de ECMO, ¿sí? Unas generalidades de cómo está conformado, cuáles son sus componentes, cómo es la anatomía del sistema y cómo se controla o se manipula en sus funciones, ¿sí? El circuito de ECMO es un sistema extracorpóreo. De ahí viene la palabra ECMO. ECMO, la primera E es de extracorpóreo, ¿sí? Y es un circuito que reemplaza la función de un órgano, ¿sí? La oxigenación, reemplaza la función de oxigenación. Entonces, oxigenación. Entonces es un órgano artificial que reemplaza la función del pulmón extracorpórea usando una membrana, ¿sí? La M es de una membrana, ¿sí? Una membrana de intercambio. Entonces es un sistema que reemplaza el pulmón por fuera del cuerpo utilizando una membrana, ¿sí? Un órgano artificial extracorpóreo, ¿sí? Nosotros tenemos otros órganos artificiales extracorpóreos, como por ejemplo la diálisis. La diálisis es un sistema que reemplaza por fuera del cuerpo utilizando también una membrana, pero en este caso no se transfiere oxígeno, sino que se transfiere agua y solutos, ¿sí? Y eh, nitrogenados y bueno, elementos de desecho, reemplazando la función del riñón. Ambos sistemas, el ECMO y la diálisis, tienen varias cosas en común, ¿sí? Y una de las cosas en común que tienen es que sus componentes principales son muy parecidos. Los componentes principales son muy parecidos. ¿Qué necesita un sistema extracorpóreo para poder hacer un trabajo de un órgano utilizando una membrana por fuera del cuerpo? Pues necesita, uno, la membrana. La membrana, pues, es el elemento que permite hacer el intercambio, que en el caso del ECMO es el oxígeno y el dióxido de carbono. Es a través de una membrana que podemos agregarle oxígeno a la sangre por fuera del cuerpo o extraer CO2 por fuera del cuerpo. Y para que podamos movilizar la sangre por el circuito extracorpóreo, necesitamos una bomba. Entonces, la diálisis como el sistema de ECMO, ambos tienen dos componentes principales, una bomba y una membrana, ¿sí? Es entonces bastante sencillo, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico muy simplificado de, de estos dos elementos. Aquí tenemos la bomba, ¿sí? Esta es la bomba. ¿Sí? La bomba entonces permite succionar sangre, ¿sí? Puede estar azulita, porque normalmente esta sangre que se succiona es azulita. Succionar sangre desde el paciente e impulsarla hasta la membrana. El segundo componente que nosotros tenemos acá es la membrana. Aquí está dibujada la membrana, esta es la membrana. La membrana entonces agrega oxígeno al paciente, a la sangre del paciente. Por un lado de la membrana va la sangre, por otro lado de la membrana va el oxígeno, y eso permite que la sangre de azul se vuelva roja y retorne al paciente. Entonces tenemos dos componentes principales que hacen esos trabajos que les menciono, y estos componentes están conectados al paciente por un sistema de tuberías. Todos han visto que el sistema de diálisis se conecta al paciente con un sistema de tuberías. Son tres segmentos de tubería que conectan el circuito con el paciente y entre sí. Un primer segmento de tubería conecta al paciente con la bomba, se llama el segmento venoso. Otro segmento de tubería conecta la bomba con la membrana y eso se llama el
segmento premembrana y otro segmento de tubería conecta la membrana con el paciente, con la circulación del paciente. Y este segmento se llama segmento arterial. Entonces tenemos dos componentes principales, la bomba y la membrana, y tres segmentos de tubería que conectan al paciente con el sistema y a los componentes entre sí, el segmento venoso, el segmento premembrana y el segmento arterial. Es realmente la anatomía del circuito es bastante sencilla, es bastante simple, ¿sí? Uno se imagina que es una cosa muy compleja, pero no, es bastante simple. Aquí está el paciente, ¿sí? Y el paciente entonces necesita unos accesos vasculares, que permitan conectar este sistema al sistema circulatorio del paciente. Tenemos aquí un primer acceso vascular que permite extraer la sangre oscura y sin oxígeno del paciente. Entonces, este acceso vascular debe ir conectado a el sistema venoso, ¿sí? Es una cánula venosa. Y estos accesos vasculares son grandes, se llaman cánulas. ¿Sí? ¿Qué tan grandes son? Pues el acceso vascular de extracción de un adulto es más o menos un acceso vascular 25 French, bastante grande, ¿sí? Entonces, por eso uno no le dice a esto catéter, sino cánulas, que es un catéter, pero grueso, ¿sí? Y esta cánula es la cánula de extracción, ¿sí? Se denomina venosa. A esta cánula está conectado el segmento venoso y ahí la bomba. La bomba genera una presión negativa que extrae la sangre desde el paciente, la succiona, la chupa, ¿sí? Después la impulsa a través de la membrana y después la retorna y aquí tenemos otro acceso. Este acceso de acá es de extracción y este acceso acá es de retorno. Por uno extraemos la sangre de la circulación y por el otro lo retornamos. Este acceso de retorno, independientemente en qué estructura anatómica esté puesto, se denomina retorno o cánula arterial. Entonces, cánula arterial. Y esta cánula se denomina cánula venosa, ¿sí? Ahora, esta cánula de retorno arterial puede estar colocada en una vena. Y en este caso, si esto está, la cánula venosa o de extracción está en la vena y la cánula arterial de retorno está en la vena, se denomina veno-venoso, ¿sí? Y en ese caso hace un reemplazo únicamente pulmonar. Ahora, si esta cánula está puesta en una arteria, entonces se denominará veno-arterial. Sí, fíjense que la cánula de extracción está siempre puesta en el mismo sitio, en el sistema venoso, en la aurícula derecha realmente. Pero la cánula de retorno arterial puede estar en diferentes sitios. Puede estar en una vena, también en la aurícula derecha, o puede estar en una arteria central periférica, ¿sí? Entonces, digamos, hasta ahí lo que les puedo decir es que el sistema es un sistema que tiene dos componentes principales, ¿sí? Y que tiene tres segmentos y que necesita de dos accesos vasculares. Este es un diagrama, de pronto voy solamente a mencionarlo, ¿sí? Es un diagrama eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico. Lo que quiero decirles es que en un ECMO hay como un generador de fuerza, de presión o de energía potencial, como hagan de cuenta una fuente eléctrica, ¿sí? Esta sería la bomba. Y hay una serie de elementos que ofrecen resistencia al flujo de la bomba, como son, por ejemplo, las cánulas, las tuberías y y el oxigenador. Y entonces el ECMO, la bomba del ECMO mueve sangre al paciente dependiendo de qué tanta fuerza esté haciendo la bomba y de qué tanta resistencia está haciendo el sistema, sus componentes, que normalmente están conectados como en un circuito en serie, ¿sí? Entonces,
la dosis del ECMO es la cantidad de sangre que mueve el ECMO, el flujo sanguíneo. Por el ECMO es la dosis del ECMO. Entonces, si estamos poniendo el ECMO porque el paciente está oxigenando mal, queremos que oxigene mejor, tenemos que aumentar el flujo del ECMO. Si tenemos un paciente que está en choque cardiogénico y ponemos un ECMO veno arterial y queremos que tenga más presión, tenemos que aumentar el flujo del ECMO. Si queremos que tenga menos presión, entonces tenemos que disminuir el flujo del ECMO. Si en un ECMO respiratorio venenoso el paciente ya se recupera y queremos que su pulmón haga más trabajo y el ECMO menos, le disminuimos el flujo del ECMO. La dosis del ECMO es el flujo sanguíneo que hay por el circuito. Y ese flujo sanguíneo entonces depende de qué tanta fuerza haga la bomba y de qué tanta resistencia pongan los elementos del circuito. ¿Sí? Entre ese balance se determina el flujo sanguíneo del ECMO. Cuando uno va a poner un ECMO, uno debe saber qué dosis de ECMO requiere, qué flujo se requiere, y entonces eso ayuda a definir los elementos que uno utiliza en el circuito, de qué tamaño, qué resistencias tengan. ¿Sí? Pues un poquito técnico eso, pero lo que quiero que ustedes aprendan hasta acá es que el ECMO es un sistema extracorpóreo de reemplazo orgánico pulmonar que utiliza una membrana. Tiene dos elementos principales, la bomba y la membrana, tres segmentos de tubería que conectan el sistema entre sí con el paciente, dos accesos vasculares, uno de extracción y otro de retorno, que normalmente son bastante gruesos, que por eso no se llaman catéteres sino cánulas, y que nosotros controlamos este sistema, qué tanto reemplazo orgánico hace por la cantidad de flujo sanguíneo que hay. Sí, el primer elemento que tiene el sistema de ECMO es la bomba. La bomba es una bomba centrífuga. Se le llama bomba. También algunos les dicen centrífuga, porque es un tipo de bomba que usa la fuerza centrífuga. Y tiene una forma como cónica, entonces cono. Estos tres nombres son intercambiables. Ay, que no, que la centrífuga hace años se refieren a la bomba. Ay, que el cono hace años se refieren a la bomba. Sí, y la bomba lo que tiene es un rotor interno. Esto es un diagrama de una bomba centrífuga genérica. ¿Sí? Tiene un rotor interno como unas aspas o hélices. ¿Sí? De diferentes diseños hay. ¿Sí? Y esto rota a diferentes velocidades y esto termina entonces extrayendo sangre por la parte de arriba. Como les digo, tiene forma de cono, extrayendo sangre por la parte de arriba y expulsándola por un lado. Aquí vamos a expulsar por un lado. Utiliza la fuerza centrífuga, ¿sí? No sé si en Panamá ustedes tenían este tipo de juego de diversión, ¿sí? Esta es una versión muy sofisticada, moderna. En mi tiempo esto era perturbadoramente frágil, ¿sí? Y a uno lo sentaban aquí o lo ponían aquí de pie y esto giraba y entonces uno sentía una fuerza que lo trataba de expulsar y que era tan alta que inclusive esto así lo pararan uno no se caía, era una fuerza que uno sentía. Esa fuerza se llama la fuerza centrífuga y esa fuerza depende de la velocidad de rotación. Si esto rota más rápido, uno siente más impulso para salir de acá escapado. Una bomba de esas pues utiliza esta fuerza, crea un hueco aquí y eso hace que la sangre se expulse por ahí. ¿A qué fuerza se expulsa esa sangre? Va a depender de qué tanta fuerza centrífuga esté haciendo y eso va a depender de la velocidad de rotación. Y eso se mide en revoluciones por minuto. Entonces, uno controla la bomba del sistema de ECMO modificando sus revoluciones por minuto. Y si uno quiere que haya más fuerza para empujar sangre, entonces uno aumenta las revoluciones por minuto. Si uno quiere disminuir el flujo de sangre, uno disminuye las revoluciones por minuto. El control se hace por revoluciones por minuto. Y la bomba tiene un sensor que mide qué tanto flujo hay. Les recuerdo que el
ECMO, la dosis del ECMO es el flujo sanguíneo. Entonces, la bomba controla la sangre. Pero qué tanta sangre sale va a depender de la resistencia. Entonces, el flujo, pues hay que medirlo. Entonces, el sistema controla las revoluciones y mide el flujo, ¿sí? Y ese es, pues, el control de la bomba. Ustedes, cualquier bomba de ECMO que miren, van a encontrar esa situación, ¿sí? Que el, la pantalla les va a mostrar las revoluciones y les va a mostrar el flujo, y que si ustedes modifican el sistema, les va a modificar las revoluciones e indirectamente el flujo. Indirectamente, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, lo que hace la bomba es crear una diferencia de presión, como por ejemplo una represa. La represa genera una gran fuerza, pero si las compuertas de la represa están cerradas, pues no hay nada de flujo. Eso es lo mismo, si ustedes tienen un sistema de ECMO, así tengan muchas revoluciones, y ustedes lo tienen cerrado acá, pues hay mucha presión, pero hay cero flujo. Haga de cuenta como una represa que tenga sus compuertas cerradas. Sin embargo, si ustedes abren las compuertas, pues entonces va a haber flujo, ¿sí? Entonces el flujo de ECMO depende tanto de las revoluciones por minuto como de la resistencia en el sistema, ¿sí? Eso es, si hay una resistencia muy alta, entonces el flujo es cero. Así haya bastante presión en el sistema, no se convierte en flujo porque está obstruido digamos, el sistema que circula, ¿sí? Pero si se desobstruye, pues entonces va a aumentar el flujo, ¿sí? Y ese es el mecanismo de control principal del sistema de ECMO, las revoluciones y la relación entre revoluciones y resistencia, ¿sí? El otro componente importante es la membrana. Aquí me quedan como 2 minutos y medio. Así es una membrana de ECMO. Son fibras microporosas, ¿sí? Si ven aquí, esta es la pared de la fibra, y vista así, se ve como con unos huequitos que permiten que el oxígeno pase, y esto mide 75 micras, ¿sí? Por este lado tiene una membrana verdadera que impide que la sangre entre, ¿sí? Y aquí vemos el flujo de gas, va por dentro del sistema de fibras, y el flujo sanguíneo va por fuera de las fibras, ¿sí? Rodeando las fibras va el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, esta sangre va por fuera, ¿sí? Y aquí ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? El sistema, esto permite enriquecer de oxígeno la sangre y hacer la hematosis, el trabajo pulmonar por fuera, y extraer el dióxido de carbono, ¿sí? Una membrana de ECMO, entonces, tiene una zona por donde entra la sangre venosa, ¿sí? Y esto viene desde la bomba, y esto viene desde el paciente, ¿sí? Y entonces aquí a esta parte de la membrana entra sangre azul, pero tiene otro punto por donde entra el oxígeno, ¿sí? Aquí sale el oxígeno. Y eso hace que esto se vaya volviendo rojo, y la sangre se vuelve roja. Y por otro lado, ya al otro lado sale roja y con oxígeno, y va por la cánula de retorno del paciente a, a hacer su trabajo, pues, dentro del paciente. Obviamente todo esto pues tiene una serie de características técnicas que son importantes considerar, ¿sí? Para saber qué tanta resistencia hace este sistema al flujo, qué tanto oxígeno transfiere. Tengan de cuenta que una membrana de ECMO es como un aeropuerto, ¿sí? Este aeropuerto puede ser pequeño y entonces va a poder pasar poco oxígeno, y esto es una membrana hecha para niños. No pueden aterrizar aquí aviones ni salir aviones muchos porque esto es pequeño. Es lo mismo una membrana pequeña, no puede pasar mucha sangre, recoger oxígeno. Una membrana grande entonces permite mucho más oxígeno. Entonces hay diferentes tamaños dependiendo de la necesidad, ¿sí? Así como de concluir, me gustaría pues reforzar algunos puntos, ¿sí? El primero es que
Esto es un reemplazo orgánico, es un órgano artificial extracorpóreo, como la diálisis, y como la diálisis tiene una bomba que moviliza la sangre en el sistema extracorpóreo, una membrana que hace el reemplazo orgánico, y esto tiene 3 segmentos de tubería que lo conectan entre sí, 2 accesos vasculares, la bomba controla el flujo de sangre, teniendo en cuenta también que resistencia hay, y la membrana hace la transferencia de oxígeno. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Ahí ya se cumplieron mis 20 minutos. Muchas gracias a todos.